Buenos amigos, Ángel Barrios, un servidor, Manuel Jiménez, y ya estamos con Antonio Siriaco, economista, vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Antonio, un placer tenerte nuevamente aquí en Propuesta de la Noche. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Ángel. Siempre contento de estar con ustedes en su programa Propuesta de la Noche y estamos a su disposición. Gracias. Antonio, ya entró en vigencia la primera fase del aumento salarial, el aumento del salario mínimo dispuesto por el Comité Nacional de Salario. Tú estuviste entre los economistas que advirtieron que el hecho de que esta decisión de incrementar el salario mínimo se dispusiera conjuntamente con una reclasificación empresarial provocaría que trabajadores que están supuestos a ser beneficiados de esta disposición quedarían excluidos. Ya que entra en vigencia esta primera fase, ¿tú entiendes que esos vaticinios realmente en la práctica se han materializado? Es decir, hay una situación de exclusión de trabajadores a consecuencia de esta reclasificación empresarial. Mira, lo primero que tengo que decirte es que cuando uno analiza la resolución del Ministerio de Trabajo, que habla de que estos incrementos van a beneficiar a 1.400.000 empleados, yo creo que eso es del todo cierto. Y mira por qué. Cuando tú analizas las tres fuentes que te dan información sobre el mercado de trabajo, sobre la evolución del empleo, que hay una fuente que es una muestra de más de 28.000 casos que hace el Banco Central cada 3 meses, que es la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo, es la más completa, incluye trabajadores formales e informales. Luego entonces está la fuente administrativa, los datos administrativos de la Tesorería de la Seguridad Social, que generalmente es la que más se utiliza porque tiene datos de empleos formales de todos los meses y son registros administrativos. Y también está el registro administrativo, el sistema de registro administrativo del Ministerio de Trabajo, que también da información sobre los trabajadores, el número de empresas, los trabajadores que tienen cada empresa. Y cuando tú analizas, en los tres casos, te habla de que el sector privado tiene 1.5 millones de empleados. Por lo tanto, no es verdad que este incremento de salario va a beneficiar casi a la totalidad de los servidores del sector privado, porque ya es muy lógico que no todos están en el rango del salario mínimo. Eso es uno. Dos, esta reclasificación que evidentemente había sido, como decimos nosotros, la piedrita en el camino, en los zapatos, entre las discusiones anteriores entre trabajadores y empleadores, y que de repente sorprende a todo el mundo de que en esta situación se apruebe. Obviamente que esto está contenido en la ley 488 del 2008 y su posterior modificación, la 187-17, donde incorpora una tercera clasificación que son las microempresas. Tradicionalmente, con la clasificación anterior, con la vieja, que la utilizaba el Ministerio de Trabajo, habían tres clasificaciones. Empresas grandes, encima de los 4 millones de pesos, las empresas medianas, que tenían activo entre 2 millones y 4, y las pequeñas, que tenían activo de menos de 2 millones. Obviamente que la misma dinámica de la economía, el mismo crecimiento del tamaño de la economía, hacía que esta clasificación ya fuese obsoleta. Y eso era una realidad. Pero era obvio que con la incorporación ya definitiva y la aceptación definitiva de esta nueva reclasificación, las empresas lo que iban a tender a reclasificarse hacia la baja. Y eso es muy común, no hay que sorprenderse por eso, porque es obvio que cada una de las empresas andan buscando cómo mejor le vaya, ¿no? Eh, y en ese caso, supongamos que nosotros estamos trabajando en una gran empresa
y estamos ganando 20,000 pesos cada uno de nosotros. Esa empresa grande que tiene más de 150 empleados se va a reclasificar ahora como una empresa, supongamos, mediana o pequeña. Entonces eso significa que nosotros no vamos a recibir ningún incremento de salario. Porque vamos a quedar básicamente, o sea, el salario más alto, el salario más alto que es 21,000. Entonces, todo eso, en cierta manera, va a tender a que también muchas empresas que eran medianas se van a reclasificar como empresas pequeñas. Incluso se podría dar el caso que hasta una empresa grande se pueda reclasificar como una empresa micro, porque eso se lo permite la ley. Entonces, ese es un elemento que quizás no se vea en lo inmediato. Un proceso, toda esta reclasificación va a tener un proceso de recomposición de el tejido empresarial, que generalmente lo que va a hacer es que las empresas tiendan a ser pequeñas y medianas empresas. Porque hay un segundo elemento que aquí no se ha tomado en consideración. En el Congreso de la República y básicamente en la Cámara de Diputados, reposa un anteproyecto de modificación de la ley 340-06, que es la ley de compras y contrataciones públicas. Y esa ley le incrementa el porcentaje de compras públicas de un 20 a un 30% a las MIPIMES. Eso significa que con más razón muchas empresas grandes van a ser ahora medianas y pequeñas empresas porque es bastante jugoso y es un incentivo adicional para que puedan entonces licitar como MIPIMES y recibir los beneficios del incremento de las compras públicas. Entonces, esto es un elemento sumamente importante. Otro elemento que nosotros no lo hemos tomado en consideración es que las microempresas y las pequeñas empresas, en su gran mayoría son empresas de carácter familiares. Tú tienes, por ejemplo, un colmado, una tienda o una repostería donde está el dueño, ¿verdad? Y está el hijo y está la hija, y entonces es un negocio de carácter familiar. Por lo tanto, el nivel de competencia que van a tener estas pequeñas empresas, microempresas, con respecto a aquellas empresas que se van a reclasificar y que eran empresas grandes, que tienen un poder importante, que tienen capacidades, que tienen incluso toda una especie de know-how que no lo tienen los pequeños y los micros. Eso también va a tener un impacto hacia una mayor reclasificación, incluso hacia una mayor competencia a esos niveles. De manera que Ok. yo lo que creo que todo esto, Manuel y Ángel, va a traer un proceso de recomposición del tejido empresarial. Y es un elemento importante que también hay que tomar en consideración. Cada vez más, el criterio del número de empleos o empleados deja de ser relevante, porque la tendencia de los negocios hoy en día es sencillamente a usar menos trabajadores y a usar más plataformas digitales y virtuales. Tú te puedes encontrar, por ejemplo, una empresa micro tecnológica que en una casa existan 3 portales, 3 computadoras, 3 personas y a su vez puedan tener ventas que sobrepasen los 50 y los 100 millones de pesos al año. Entonces, ¿cómo tú la clasificas? Precisamente, Obviamente tú la vas a clasificar como una empresa grande, pero yo lo que digo es que el número, el indicador relevante que hay que mantenerlo es obviamente la cantidad o el monto de ingresos que se pueda generar. precisamente por ahí en ese sentido, porque la propia Circe Almanzar, al tratar el tema, ella hace esa observación, que una empresa puede ser de un solo o dos personas y generar Sí. unas 20 y unos beneficios multimillonarios. De manera, pero ahí hay dos cosas. Primero, es positivo el elemento de la reclasificación, y lo segundo es, si al mismo tiempo que surge, de la misma manera puede quedar obsoleto. No, yo lo que creo que, mira qué pasa, Ángel. El crecimiento de la economía
el crecimiento del tamaño de la economía va haciendo más relevante la característica de las empresas. Porque es así, al final, lo que aumenta el producto, lo que aumenta la capacidad, no es el Estado, son las empresas, es el tejido empresarial. Entonces, ya era, vamos a decir, anacrónico incluso, desde mi punto de vista, mantener una clasificación que no era la que presentaba la relevancia de la economía dominicana en términos de su tejido empresarial. Entonces, yo lo que creo es que tarde o temprano eso iba a ocurrir. Lo que sí es obvio que en esta situación hay un impacto que la reclasificación afecta evidentemente al sector trabajador. Y quizás yo también critico en esta decisión es que para compensar eso, lo que se debió fue que los salarios mínimos, o por lo menos el más alto, o la grande y la pequeña, ese salario pudiese cubrir el coste de la canasta básica familiar, incluso del quintil más bajo. Porque si tú analizas, ninguno de esos salarios mínimos cubre el coste de la canasta básica familiar del más pobre, que son 22.636 pesos. Entonces yo pienso que eso debió ser un elemento incluso hasta de carácter compensatorio, porque ya a partir del futuro, como va a haber una reclasificación hacia la baja, la gran mayoría de las empresas no van a ser grandes, van a ser pequeñas, van a ser medianas, van a ser micro, y eso y ese abanico se va a incrementar en ese sentido. Pero obviamente que el tema de la reclasificación ya se tornaba de una manera necesaria porque reconoce una situación que de hecho la estamos viviendo, que es el incremento del tamaño de la economía. La economía dominicana no es la economía del año 1992, cuando se evacuó el Código de Trabajo, y que a partir de ahí, incluso en tiempos de crisis, se hicieron incrementos de salario mínimo de un 60%, y que en esa época se clasificaban de esa forma. O sea, en esa época se clasificaban las empresas, las grandes eran básicamente de más de 4 millones, y la pequeña eran hasta 2 millones, y la mediana entre 2 millones y 4. En esa época era mucho más, esa clasificación se acercaba a la realidad del tamaño de las empresas, de sus características, pero hoy en día no. Hoy en día todo eso se ha superado por mucho. Estamos hablando de que en esa época el presupuesto nacional era de alrededor de 26.000 millones, y hoy estamos hablando de un presupuesto nacional de 1.164.000 millones. Entonces, ¿qué significa Sí. eso? Que la economía se ha multiplicado básicamente por un factor de cuánto, oye, de una cantidad extraordinaria. Antonio, el Banco Central informó que en el primer trimestre de este año tuvimos un crecimiento económico espectacular con respecto al 2020. Ahora bien, hay un detalle como que no me cuadra, porque hay un informe del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo que dice que en este periodo, 2000, en el primer periodo de este año, justamente cuando se registró ese gran crecimiento económico, tuvimos 192.400 y pico de trabajo menos que en igual periodo del 2020, cuando el país estaba golpeado por la pandemia. ¿Cuál es la ecuación ahí? Manuel y Ángel, nosotros incluso desde mucho antes habíamos advertido lo siguiente. Eso en diferentes medios que uno participa, habíamos recogido esa información. Mira por qué. El Banco Central cada vez más, incluso desde la administración de Albizu, es eh, o sea, tú puedes predecir eh, las acciones cuando el gobernador del Banco Central convoca una rueda de prensa, ya tú sabes que él va a decir buenas noticias. Y cuando la convoca por encima, incluso por adelantado, y lo hace de manera reiterada, tú sabes que va a dar una buena noticia. Pero la noticia que él y las
y los datos que él no da cuando lo debe de dar es porque no son buenos y entonces tú tienes que entrar a la página. Si tú te das cuenta, el Banco Central y el gobernador ha dado como 3 o 4 ruedas de prensa. Y en ninguna de esas ruedas de prensa ha hablado del empleo. Entonces, evidentemente que como uno lo sabe y uno dice, ahí hay un problema o hay una situación que no le conviene y él no le puede sacar mucha punta a ese lápiz. Entonces, nosotros habíamos advertido que lo importante de esto no es el crecimiento económico. Es verdad, la economía se iba a reactivar por un efecto rebote, porque cayó prácticamente un 29%, y eso se venía a venir. Además, ha sido impactada de manera positiva por el crecimiento de la economía norteamericana. Ahora, lo que nunca el Banco Central en la rueda de prensa mencionó era que el empleo no se estaba recuperando en la velocidad de la economía. Pues nosotros habíamos advertido en la última reunión, en la última rueda de prensa que dio el gobernador, incluso yo la vi por YouTube y yo dije, pero el gobernador seguro que no va a hablar sobre el mercado de trabajo y él tiene información. Y una periodista le hizo esa pregunta, entonces él le refirió a un técnico. Y el técnico le dijo, bueno, el miércoles sale el documento y lo publicaron en la página. Efectivamente, cuando tú comparas, oye bien, cuando tú comparas el primer trimestre de este año, 2021, habían alrededor, el año pasado, el primer trimestre del 2020, habían 194,000 personas desocupadas. Y si tú ahora ves la información en el primer trimestre de este año 2021, hay 400,000 personas desocupadas. ¿Qué significa? Que casi hay 200,000 personas que no han podido recuperar su empleo. La tasa de desempleo se incrementó de un 6 a un 8,4. Entonces, eso evidentemente que es lo que está recogiendo el Ministerio de Economía, que sí presenta un informe donde dice todas las cosas como debe de ser, ¿verdad? Buena o mala, porque eso no pasa nada. Sencillamente se presentan las cosas y punto, y porque tú no lo puedes obviar, porque al final la gente entra a la página y se da cuenta y después socializa esa información, pero eso es lo que está ocurriendo Así es. verdaderamente. Sí. Bueno, Antonio, lamentablemente el tiempo transcurrió muy rápido porque conversando contigo uno como que, bueno, se le ve el tiempo rápido, pero tú Bueno, sabes que en puesta de la noche sí, siempre sí. estamos prestos a contar con tu colaboración, con tu presencia. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, Bueno, hemos tenido a a Antonio, ustedes, hasta luego. economista, vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ángel Barriuso, un servidor, Manuel Jiménez, los invitamos como siempre para que estén con nosotros de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche por Digital 15. Buenas noches.